Muy buenos días. Vamos a presentar un proyecto de Maquinarias 2 en el cual consiste en hacer la simulación de una máquina asíncrona, hacer una adquisición de parámetros físicos de la máquina, calcular sus curvas características y poder hacer un contraste de las curvas reales, las características y las simuladas. Los integrantes del grupo son Giovanni Surieta, Doris Reyes y Keila Topanta. Vamos a explicar en breve los conocimientos previos que se necesitó para poder realizar nuestro proyecto. Para nuestros conocimientos previos se necesitaron un poco de electrónica básica, un poco de también lo que es el conocimiento de microcontroladores, algo de Arduino, algo de cómo trabajan los sensores que tenemos hoy en día en el mercado, ¿no? Más al final haremos un contraste de las ideas de los accesorios que tenemos actuales con los sensores o el proyecto que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, aquí podemos ver en la simulación que vamos a darle play a continuación cómo simulamos la entrada de un transformador reductor que está conectado a la línea trifásica directo de voltaje de la línea AB. Entonces aquí en la simulación lo que se ve es que como tenemos un transformador reductor de 220 a 12 voltios, aquí tenemos un seguidor de voltaje en el cual aquí se puede observar por la línea de retroalimentación entre el pin más y entre el pin menos y la salida. Luego tenemos lo que es una ganancia reductora de 1 sobre 6. Entonces 12 dividido para 6 nos quedan 2 voltios. Luego tenemos lo que es una configuración de un sumador, pero le estamos como tenemos una función que nos va de 2 a menos 2, que es lo que vamos a observar ya mismo en el osciloscopio. Y como es un sumador que tiene un pin no inversor, al final lo que hace la función es volverse a sumar y volvería a hacerse positiva, ¿no? Entonces lo que hacemos es menos 2 más 2 y más 2 y menos 0. Entonces nuestra nueva función nos va a quedar en 4 y 0 voltios, que vamos a ver a continuación. Que eso, si tenemos conocimientos previos de microcontroladores, para poder hacer la adquisición de datos por el ADC de un microcontrolador o de un Arduino, necesitamos que las señales estén entre 0 y 5, ¿no? Entonces esto en teoría, algunos hemos visto cursos de diseño digital, necesitamos hacer un acople de las señales para poder hacer la adquisición de datos, ¿no? En tiempo real. Por ejemplo, vamos a darle play a la simulación y podemos ver. Esperemos un poco que la acto está un poco cargada con todo lo que tenemos para el video del día de hoy. Entonces podemos observar aquí que tenemos la simulación de una señal de entrada, como se puede ver la amarilla, de 12 a menos 12 pico pico, que es la señal sinusoidal de la alterna. También aquí podemos observar la punta B, luego de la ganancia reductora de 6, que nos va de 2 a menos 2 voltios. Y como se dan cuenta, está desfasada, por lo que esto es un no inversor. Entonces es un inversor, perdón, es una ganancia inversora. Entonces se desfasa 90 grados. Y luego, para poder recuperar de nuevo la fase, lo que se hace es un restador de menos 2 con las líneas actuales, dejándonos en sí de 4 a 2 voltios. Y con eso ya podríamos comenzar a hacer la adquisición de datos en nuestro Arduino. Cabe recalcar que aquí tenemos una resistencia de potencia que no se puede, que la vamos a ver más adelante, que es una resistencia de tiza para que pueda resistir las corrientes altas que pueden venir del circuito de potencia y por este transformador. Por lo tanto, hacemos un seguidor de voltaje para garantizar de que la corriente elevada que llega aquí no vaya a afectar nuestro Arduino. Para seguir avanzando un poco más, vamos a explicar un poco el código de Arduino, que lo que se basa en sí es, como dijimos, vamos a adquirir parámetros físicos para nuestras pruebas. Lo que vamos a adquirir son los RPM o la velocidad del motor, que más adelante vamos a ver. También lo que estamos haciendo son las adquisiciones de la línea A, la línea B y la línea C, que los clasificamos por sensor A, sensor B y sensor C. Aquí tenemos un pequeño cálculo de cómo hacer que el Arduino nos lea la lectura en RPM. Entonces, más o menos aquí explicando rápido, lo que hace es con un contador interno que posee el Arduino, hace esperar 1000
ciclos de memoria del Arduino y poder luego hacer eso un conteo y poder calcular los RPM, ¿no? Entonces, aquí también cabe recalcar que tenemos una hélice donde tiene dos puntas que vamos a ver más adelante en el video, que entonces para poder nosotros saber cuándo damos una vuelta tenemos que usar las interrupciones externas, que van a ser dependiendo del número de hélices. Como tenemos dos hélices, colocamos dos en este punto. Entonces, luego de eso, como estamos trabajando con un Arduino, lo enviamos vía serial, vía puerto serial o vía USB a lo que es el software de MATLAB, que lo vamos a explicar a continuación. Y para poder tener visualización clara de eso, le metemos un delay, cosa que no vamos a estar enviando datos en lo que lee el ciclo de trabajo del Arduino, que es de 120 MHz. Por lo tanto es muy pequeño, casi que no lo vamos a poder detectar si queremos verlos, ¿no? Entonces ya mismo vamos a pasar unas simulaciones y unas imágenes donde nosotros podemos visualizar eso. Vamos a proceder mostrando las imágenes. Entonces, antes de pasar al software de MATLAB, que lo tenemos aquí, vamos a explicar un poco cómo funciona este bloque. Si se puede observar, tenemos lo que es el motor. La máquina está un poco lenta. Se puede observar, tenemos aquí lo que son dos motores. El motor que estamos simulando, es que no le paramos la simulación. Listo. Entonces, el motor que tenemos aquí lo que hace es la simulación de la máquina virtual simulada, y aquí lo que hacemos es los datos adquiridos, que los vamos a ver a continuación, poder visualizarse en lo que es otra vez el motor físico, o sea, otra vez el motor simulado, para poder ver las respuestas y luego comparar con la velocidad que nosotros adquirimos por el sensor de velocidad, que lo vamos a ver en este comparador de aquí de los deslizamientos de la máquina, ¿no? Entonces, también algo básico que teníamos haber necesitado para poder realizar este proyecto es haber cogido un curso de circuitos impresos, o la materia de circuitos impresos, o por lo menos aplicaciones electrónicas 2, en donde nos enseñan a hacer diseño de placa. Esta es la placa que nosotros hemos hecho, debido a que el sensor de voltaje para poder medir las líneas de tensión es muy caro, y muchos de esos sensores no se encuentran aquí, ya que no son fabricados. Entonces, usando la circuitería que vimos en antes, aquí hemos diseñado la placa. Vamos a proceder entonces a mostrarles las imágenes del día de prueba que hicimos. Por ejemplo, aquí nos dimos cuenta que el sensor, al momento del motor girar, nos va a dar unos pequeños errores. ¿Por qué? Por lo que es un motor de mucha potencia, y al momento de pasar sus hélices con gran fuerza por los detectores ópticos, nos daba un pequeño error. Entonces lo que se procedió a hacer es poner un factor de corrección, que era de 800. Entonces aquí, como se ve, cuando el motor comienza a arrancar, comienza a subir su velocidad rápidamente. Aquí vamos a ir pasando las simulaciones. Entonces aquí, por ejemplo, se ve que ya llega a su estabilización, y sus RPM, según el sensor, por lo que les vamos a decir, tiene un poco de fluctuaciones, pero el sensor lo lee entre 1600 y 1800, como se puede observar aquí. Y cabe recalcar de que las RPM nunca van a poder sobrepasar. Entonces aquí, como se sigue observando, también se preguntarán por qué estos picos en cero. Es porque lo que se procedió a hacer es las líneas de voltaje que también estaban en el código de Arduino, como se pueden observar aquí, se las puenteó a tierra, es decir que estamos leyendo 0 voltaje. Entonces, al momento de mandarlo por el puerto serial, aquí estarían inmersos los tres valores en 0 y luego la lectura del sensor. Los tres valores en 0 y luego la lectura del sensor. Entonces, todos estos picos altos elevados son las lecturas del sensor, y las rayas hacia abajo en 0 son las que hemos seteado en 0 las entradas de lectura de voltaje del Arduino. Entonces, continuando un poco más con el video y con las simulaciones, vamos a ver luego de eso la simulación de las líneas de tensión. Entonces, como se puede observar aquí, como estamos haciendo una lectura trifásica, nosotros vamos a esperar tener unas sinusoidales desfasadas, ¿sí o no? Pero como estamos trabajando en tiempos discretos, en adquisición de datos, nosotros no vamos a ver formas sinusoidales perfectas, sino vamos a ver pulsos o picos. Entonces vamos a esperar ver la línea azul, la línea negra, la línea roja, y otra vez repitiéndose la línea azul, como se van a ver a continuación. Entonces, como les explicamos, como quien dice, esto es la fase A
o sea, la línea AB, luego viene la línea BC y luego viene la línea CB. Entonces, como explicamos antes, aquí estarían inmersas las tres fases. Pero también, ¿por qué estos picos en cero? ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en tiempos discretos, el Arduino nos adquiere punto a punto y nos trata de dibujar la señal. Pero para poder hacer esta visualización nosotros necesitamos ahora el sensor dejarlo en cero, es decir, quitar el sensor del Arduino. Entonces estas caídas en cero lo que nos está diciendo es el sensor de los RPM. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí a continuación son las tres fases que están entrando: fase AB, fase BC y fase CA, y así sucesivamente. Entonces, una vez ya visualizado lo que son las señales, podemos continuar y ir viendo cómo procede a funcionar el software en MATLAB. Entonces, como habíamos dicho, se trata de haber hecho la simulación de una máquina real en MATLAB. Para poder hacer nosotros la simulación necesitamos tener diversos parámetros. Para poder obtener esos parámetros, lo que se procedió a hacer es lo que nosotros vimos en el laboratorio de maquinaria, se llaman pruebas de vacío y prueba de rotor bloqueado. ¿Para qué se hacen esas pruebas? Para poder obtener los parámetros de la máquina que nos estaba pidiendo el simulador. Como estamos usando un motor jaula de ardilla, vamos a decir que el torque mecánico de entrada o el torque inercial va a ser de 10, debido a que es más o menos el torque inercial de una máquina de 220 60 Hz. Estamos diciendo que lo vamos a hacer lectura estatórica, y aquí nuestro motor es de 3 HP, que vamos a meter los datos de placa 220 60 Hz. Estos son el cálculo de la resistencia del rotor y del estator, luego de haber hecho las pruebas de vacío y las pruebas de corte, la inductancia mutua, y aquí como podemos ver la inercia, la fricción y el par de polos. Como tenemos cuatro polos, un par de polos vienen a ser 2. Aquí seteamos en 1 porque decimos que la máquina va a arrancar desde 0, ¿no? Entonces lo mismo para la máquina que tenemos acá a continuación. Como se puede observar es lo mismo. Vamos a proceder a dar play a la simulación con 2 segundos. Cabe recalcar que en esta simulación que vamos a hacer en este momento no tenemos conectado el Arduino. Por lo tanto, las señales de datos reales y comparación de n nos van a salir en 0. Porque en el bloque de adquisición de datos lo que se ve aquí es un bloque de entrada en el cual nos está pidiendo la tasa de baudios con la que está censando el Arduino. Nos pide el con el que se ha sido configurado y nos pregunta cuántos datos o tramas han sido enviadas. Como antes vimos, nosotros enviamos 4 tramas: las RPM, la línea AB, la línea BC y la línea CA, para poder nosotros visualizar. Y también aquí definimos las 4 datos o la trama. Entonces, luego viene un bloque en el cual nos ubica los datos en forma vertical, por lo que necesitamos nosotros poder tener un vector o una matriz vertical para luego con este label nosotros abrirlas y dejar un solo vector o un solo dato, y para luego proceder a graficarlos, o proceder a simularlos, o proceder a lo que necesitamos hacer. O sea, si necesitamos modificarlos, multiplicarlos, así sucesivamente, ¿no? Entonces, volviendo, la máquina está un poco lenta. Vamos cerrando el software de Arduino. Entonces, como habíamos dicho antes, se había procedido a ver esa parte donde nosotros tenemos los datos de entrada, ¿no? Entonces, ya listo. Entonces, esos datos que salen de este subsistema se los van a coger a estos bloques. ¿Qué hacen estos bloques? Como nosotros habíamos mencionado, necesitamos un curso antes de microelectrónica y de microcontroladores. Lo que nos da a entender es que los datos adquiridos por la tarjeta de Arduino son en un rango de 0 a 5 voltios, por lo que nosotros habíamos antes acoplado la señal. Pero el Arduino lo que tiene es una resolución de bytes de 0 a 1024. Entonces, por lo tanto, lo que nos trata de decir es que de 0 a 5 voltios
es como que en una escala de 0 a 1024. Si nos llega a llegar 5 voltios, que en este caso vendrían a ser 220, es lo mismo que nos llega a 1024 como dato al MATLAB. Entonces, por lo tanto, en este bloque lo que se procede a hacer es la entrada dividido para 4 para 1024. ¿Por qué para 4? Porque nuestra señal, si ustedes se dan cuenta, lo dividimos para 6, luego nos quedaba entre 2 y menos 2. Y luego lo que sumamos es 2, entonces 0 y 4. Entonces por eso es voltaje de referencia menos el voltaje de referencia mínimo dividido para 1024. Entonces aquí lo que estamos diciendo es de 0 a 4 es nuestra señal de entrada dividida para 1024 y regresaríamos a valores de voltaje. Luego lo que hacemos es, como antes le restamos 2, o sea le sumamos menos 2, ahorita le restamos menos 2 para que nuestra señal nos quede entre 2 y menos 2. Y luego con un bloque de ganancia procedemos a multiplicarlo por 6 y por el respectivo factor. Como es un transformador reductor de 220 a 12, el factor de número de vueltas nos queda de 18.33, o como vemos en máquinas 1, el valor de A. El valor de A nos queda 18.33 para regresar de nuevo a 220. Luego tenemos una fuente controlada por voltaje o una fuente controlada. Lo que hace esta fuente es una fuente sinusoidal que espera un valor de parámetro de entrada, en el cual si nuestro parámetro de entrada nos dice 1, él nos botará 1 voltio. Si nos dice 2, 2 voltios, 3 voltios. Con todo este bloque llegamos a 220, lo que por la salida nos va a poder graficar nuestra función de 0 a 220. Regresando, una vez que hemos explicado este subsistema, lo que estamos haciendo es, con las líneas de adquisición de datos, poder alimentar nuestro motor, que hemos ya adquirido los parámetros con las pruebas anteriores y poder nosotros simular. Acá tenemos una fuente simulada que nos ofrece SimPower System, en el cual seteamos los parámetros de 220 y la frecuencia con la que esté trabajando. Luego de eso ponemos el mismo torque y aquí a continuación vamos a ver cómo nos arrojan los datos. Nos arrojan la corriente de rotor, de la línea A, la línea B, la línea C, la velocidad del motor en deslizamiento. Luego con este factor pasamos a RPM, 6 dividido para pi, para 2 por pi. Y el torque electromagnético también lo podemos adquirir. ¿Cómo podemos saber qué parámetros adquirimos? Por este label. En este label nos indica qué parámetros uno desea adquirir. En el caso de que uno no quiera estas gráficas, sino quiera otras gráficas, aquí uno tranquilamente puede seleccionar las curvas características que uno desea o los parámetros para poder usar bloques de Simulink o de SimPower System y poder obtener nuevas curvas. Aquí hemos escogido lo que habíamos mencionado: la velocidad de los RPM, el torque mecánico y el voltaje del estator. Entonces, una vez hecho todo esto, procederemos a darle play. No hay que olvidarnos que necesitamos el Power GUI, que lo que nos hace es que esto funcione en tiempo continuo. Vamos a darle play. Como mencionamos antes, no tenemos las entradas puestas ahorita, por lo tanto no nos van a permitir simular la parte de las entradas del Arduino, pero igual vamos a poder ver el análisis de la máquina virtual o la máquina que simulamos. Esperamos un poco a que la máquina desarrolle, debido a que está tratando de simular dos motores. El tiempo que le hemos puesto ahorita en esta simulación es 2 segundos, ya que el tiempo de arranque nosotros sabemos que es muy bajo. Esperemos que la máquina pueda desarrollar un poco más. Ya está procediendo la simulación. Parece que ya ha terminado. Entonces vamos a abrir un poco lo que son los bloques, ¿no?
Bueno, aquí como se observa, estas son las corrientes del rotor, en el cual al momento del motor arrancar comienzan a elevarse y tener picos elevados, ¿no? Como hemos visto en la teoría, hasta que llega a su torque a su velocidad de deslizamiento nominal, y las corrientes también se estabilizan. También se puede observar que el torque de arranque es elevado hasta que llega a su punto de estabilización. Y las líneas de voltaje en las cuales nosotros estamos trabajando, ¿no? 220. Este es el voltaje AB del estator, el torque eléctrico o el torque de arranque. Y aquí vemos la velocidad, el deslizamiento de la máquina. Como nosotros vimos antes, es de 1800 el deslizamiento. Por eso se sitúa en ese punto. Vamos a pasar las gráficas del otro lado. Como se puede observar aquí, no tenemos datos ahorita, por lo que no tenemos conectado al Arduino y no podemos hacer el contraste. Sí tenemos el contraste de la simulación, pero no de la esperada ni la real. Pero nosotros ya hemos hecho las pruebas en el laboratorio con la máquina real que usamos en el laboratorio. Entonces, aquí podemos observar la misma prueba. Aquí, este bloque de aquí es el que se encuentra dentro de este bloque de acá. Aquí, como no tenemos conectado al Arduino, no nos bota ningunos datos, pero ese día en la prueba de laboratorio se ve cómo hicimos la adquisición de datos y se ven estas pequeñas fluctuaciones como se veía en el scope del Arduino, ¿no? Entonces estas pequeñas perturbaciones son porque en el físico no es lo mismo que en el real. Entonces se ve que no es lo mismo el físico con el real. También se puede observar que las líneas de voltaje, como mencionamos, son de 0 a 1024. Entonces aquí, como se puede ver, esta es la línea AB que comienza con su fase 0, luego la línea BC que comienza con su fase de 120 y luego con su línea CA que comienza con menos 120. Entonces aquí se puede ver cómo las líneas de voltaje van desfasadas. También se puede observar con la simulación que tenemos acá, con las imágenes ya adquiridas antes, el contraste de la máquina real, de la máquina de simulación, con la máquina se puede observar estos dos parámetros. Como se puede ver, no es lo mismo la simulación de MATLAB con los datos reales de la máquina, ¿no? Se puede ver de que en el MATLAB nos dice que los datos reales se estabilizan más rápido que los datos del simulado. ¿Por qué se da esto? Porque sabemos que nuestra máquina está conectada a una barra infinita, entonces por lo tanto no es lo mismo lo real que lo teórico, y también un poco la máquina debe estar un poco desgastada. Entonces en la simulación se ve de que se estabiliza en aproximadamente casi llegando a 4, y como se puede ver acá es pasado de 4, casi que tiene 0.1 periodo de retraso. Es decir, de que en el real y en el teórico hay un mínimo porcentaje de error. Pero también podemos observar en las gráficas de la velocidad de que aquí tenemos el contraste. La velocidad simulada, que como se puede ver aquí, dice que se estabiliza en 0.6. La esperada, que nos da el bloque que estamos haciendo adquisición de datos y metiéndola en la máquina que nosotros tenemos simulada con los datos adquiridos, y el real, que nos da el sensor de velocidad en RPM, ¿no? Entonces aquí vemos que el real con el esperado es prácticamente igual, solo que este presenta pequeñas distorsiones debido al sensor. En el tiempo físico da un poco de errores, ¿no? Y en cambio en la esperada se ve más lineal, y la simulada se esperaba un poco más que sea el tiempo de llegar
a su velocidad nominal, a sus RPM. Bueno, entonces, una vez luego de explicar todo esto, vamos a hacer un pequeño análisis o conclusión de las cosas que hemos adquirido. La conclusión que hemos llegado es que nunca va a ser lo mismo en los cálculos teóricos que en los cálculos esperados. Y también hemos llegado a la conclusión de que este pequeño software que hemos realizado nos sirve para nosotros poder hacer la simulación o el modelamiento de diversas máquinas. No necesariamente solo vamos a trabajar con la máquina que tenemos. Podemos trabajar con máquinas de vanada, de doble jaula. Podemos trabajar con máquinas ya situadas con parámetros reales. También podemos, en vez de hacer un torque de entrada, como hemos fijado el de 10, se podría acoplar un motor DC, o se podría acoplar alguna bobina o algún chorro de agua o algo que nos dé una velocidad. Podremos hacer diversas simulaciones. También, obvio que tendríamos que tener los parámetros o los datos de placa que nos entrega el fabricante para poder hacer todos estos tipos de simulación. También, como hablamos en antes, podemos adquirir diferentes tipos de curvas, no solo las que hemos mostrado ahora. Todo eso es dependiendo de los valores que uno desee de la adquisición. También, haciendo un poco el contraste de los precios, este pequeño software que nosotros hemos diseñado con las partes electrónicas y digitales que hemos adquirido no deja de pasar de un precio de $60. También podemos ver aquí de que un Fluke 435 está en un precio aproximadamente de $1000, en el cual este Fluke nos permite hacer todos los análisis que hemos hecho. O también podemos hacer el alquiler del dispositivo para nosotros poder adquirir las señales que hemos estado adquiriendo ahorita. Entonces, con nuestro software Arduino y con nuestros sensores diseñados y a otros adquiridos, podríamos obtener el mismo resultado del Fluke a un bajo costo. Entonces, por lo tanto, podremos ver que aplicando diversas técnicas que hemos aprendido en diversos cursos, podemos nosotros ya hacer una pequeña práctica de laboratorio y poder ver los diferentes tipos de curvas y parámetros de la máquina. También les recomendamos que todo esto que vayan a usar siempre tengan un multímetro a la mano y ir probando punto a punto la continuidad y punto a punto todos los valores adquiridos. Aquí vamos a pasar las imágenes de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, este es el diseño de las placas. Aquí están los datos que adquirimos en la prueba de vacío. Aquí están los datos de placa del motor. Se puede decir, como vimos en antes, era un motor que su velocidad nominal es 1800 RPM. Tiene su potencia es de 3 pH, entonces 3 por 740 llegamos a watts. Se trabaja en una frecuencia de 60 Hz y su voltaje de placa es 220. También aquí tenemos imágenes del proceso en el cual hemos hecho el monto. Aquí se ve como ya el motor está girando. Vamos a pasar un video donde está todo este proceso. Aquí se ve como el sensor, antes de que la hélice pase, está activado. Entonces, una vez que la hélice pasa, él detecta una interrupción y apaga el foco, detectando un pulso en el Arduino. Estas son las diversas placas que realizamos, una fuente variable que usamos electrónica. Con lo que hicimos es modificarla para que nos pueda arrojar el valor de polarización de los op-amps, ya que necesitamos que se polaricen con más de 15 voltios debido a que las señales de entrada, el seguidor de voltaje, necesitaba que sea 15 y menos 15. Aquí podemos ver cómo hacemos la adquisición de las líneas de tensión, que nos está ayudando el ingeniero Parra a hacer la conexión de la punta A a la punta B, y el valor que nos bota era 12.8. Es decir, que no estábamos trabajando con 12 como hicimos los cálculos teóricos, sino que estábamos trabajando con 12. Aquí también podemos observar un video de cómo va en el proceso de el primer análisis que hicimos para poder obtener lo que era la velocidad del motor. Esperemos que cargue un poco. Aquí está mi compañera arrancando el motor a toda su velocidad. Aquí se puede ver cómo está sensando el Arduino con su sensor. Aquí se ve como las líneas aquí se ve como el cable rojo está al aire, entonces por lo tanto las líneas del Arduino están sensando tierra,
y no tendrían la lectura de voltaje, que esa es la primera gráfica de velocidad que nosotros observamos aquí. En la segunda gráfica lo que se hizo fue lo contrario y poder obtener lo que son las gráficas de voltaje, estas, voltaje y velocidad al mismo tiempo. Eso es todo, amigos. ¿Alguna sugerencia o dudas pueden preguntarnos? Muy amable, gracias.